Y en Latinoamérica la violencia no da tregua y el turno es para niños y adolescentes, de acuerdo con los estudios más recientes de UNICEF y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. América Latina y el Caribe son las regiones con las tasas más altas de homicidios entre niños y adolescentes. En el mundo, hablamos de un panorama mundial. El estudio señala que los 3 países con los índices más elevados son El Salvador, Guatemala y Venezuela. Quiero saludar a esta hora a José Bergua, es asesor regional de protección de UNICEF. Señor Bergua, una buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes para todo el continente americano. Bienvenido. Lo primero que quiero es que nos aclare si es la violencia como tal la primera causa de muerte de niños y adolescentes en la región, en América Latina. Bueno, a ver, es la principal causa de muerte entre los adolescentes en algunos países de la región, en 7 de ellos en concreto, según los datos de los que disponemos, pero sí que es globalmente en la región, en América Latina y el Caribe, la segunda causa de muerte, si tomamos los datos tanto de niños como de adolescentes, lo cual es evidentemente de una gravedad enorme. Ahora, ¿por qué los niños o por qué ellos son quienes terminan siendo víctimas? ¿Por qué los niños? Bueno, no sé si se refiere la pregunta a los niños varones o a los niños en general. Nosotros los datos que tenemos, como digo, los adolescentes, sobre todo a partir de los 10 y sobre todo a partir de los 15 años, la violencia se convierte en una de las 2 principales causas de muerte, y la violencia, o sea, el homicidio, por una serie de razones. Muchos de nuestros adolescentes, desgraciadamente, están creciendo en contextos de violencia, en ciudades de extrema violencia. De hecho, otro dato del que disponemos, que a mí me parece de una gravedad enorme y que pone el tema en su dimensión, de las 50 ciudades más violentas del mundo, violentas en el sentido de número de homicidios por persona, por población, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 43 están en América Latina y el Caribe. Eso da una idea de qué estamos hablando. Y como digo, muchos adolescentes están creciendo en ambientes de violencia en sus casas, de violencia en la escuela y de violencia en la comunidad. Muchas veces unido a falta de oportunidades, desigualdades, muchas veces abandonan la escuela antes de tiempo y, como digo, en una situación de violencia estructural en muchos casos, rodeados de narcotráfico, de comercio de armas, de corrupción, de impunidad. Todo eso es una mezcla explosiva que hace que muchos adolescentes se vean víctimas de esta violencia. Y quiero insistir, el número de adolescentes víctimas de la violencia en América Latina y el Caribe es infinitamente superior al número de adolescentes que son causantes de esa violencia. A veces la idea que se dé sea la contraria. Ahora, ¿de qué países provienen las cifras más altas de asesinatos a niños y jóvenes? Bien, bueno, yo Bueno, primero, no sé hasta qué punto se trata de individualizar o de culpabilizar a unos países más que a otros. Hay, como digo, según los datos que nosotros tenemos, 7 países donde es la primera causa de muerte entre los adolescentes la violencia. Eso no significa que sea donde más muertes hay. Esos 7 países son Panamá, Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago, Brasil, Guatemala, Colombia. Pero eso no significa que estos países sean donde más homicidios ocurren. Por supuesto, no en términos absolutos, algunos de esos países que he dicho son países pequeños, sino que otras de las causas de muerte tienen en esos países una incidencia menor. Entonces, con estos datos que estoy diciendo, no quiere decir que tengamos que sacar la conclusión de que estos 7 países, digamos, son los que peor están en materia de violencia. Y como digo, muchas veces estos datos de países nos enmascaran, nos ocultan muchas realidades que vivimos en nuestras ciudades, en nuestras unidades. Entonces, a lo mejor hay un país que no está en esa lista, pero que tiene a muchas ciudades dentro de la lista de las ciudades más peligrosas y más violentas del continente y del mundo.
pero en términos absolutos del país eso no parece reflejado. Las zonas de frontera, por ejemplo, muchas fronteras de las que hay en América Latina y el Caribe son de una enorme peligrosidad, donde hay todo tipo de comercio de armas, de drogas, de todo tipo y donde los adolescentes y las adolescentes son muchísimo más víctimas de la violencia. Y volviendo a la primera pregunta que me hacía, porque se me ha ido ese dato, cuando me preguntaba de por qué los niños, no sabía si se refería usted con su pregunta también a por qué los varones, y eso también es otro dato que sabemos, y es que los adolescentes, sobre todo en la última etapa de la adolescencia, los adolescentes varones son muchísimo más propensos, o sea, tienen muchísimas más posibilidades, 7 veces más posibilidades de morir asesinados que las chicas, que las adolescentes mujeres. Las adolescentes mujeres, a su vez, tienen mucha más probabilidad de ser víctimas de otro tipo de violencias, como la violencia sexual. Todo esto es importante a la hora de entender a qué nos enfrentamos y a la hora de que las respuestas que pongamos en marcha, que pongan los gobiernos en marcha, la sociedad civil, realmente sean efectivas para tratar el problema. Ahora, por las cifras que usted menciona, los programas de protección de los gobiernos, creo que no han sido muy efectivos como tal, ¿o me equivoco? A ver, bueno, con los datos que tenemos encima de la mesa, yo creo que podemos decir que no. En la medida en que en América Latina, que tiene aproximadamente, América Latina y el Caribe, aproximadamente el 7% de la población del mundo, pero el 30% de los homicidios, algo está mal. Algo estamos haciendo mal. No quiero culpar solo a los gobiernos, esto no es una respuesta solo de los gobiernos. Evidentemente los gobiernos son los primeros responsables de lo que sucede en sus respectivos países, pero los gobiernos, la sociedad civil, Naciones Unidas, todos los actores tenemos una responsabilidad. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad grande, muchas veces en cómo reflejan la violencia, cómo se naturaliza la violencia muchas veces. Esto es una responsabilidad de todos, y yo con todos estos datos lo que quiero no se trata de decir los gobiernos han fallado y punto, no. Todos hemos fallado, y cuando hablamos de estas cifras, de estas dimensiones, yo lo que quiero es sobre todo insistir en que esto es un problema al que hay que atender urgentemente. Vemos respuestas ante otros problemas desde mi punto de vista menores, y cómo se arman respuestas a toda velocidad y con muchísimo dinero, con muchísimos fondos detrás, con muchísimo esfuerzo, pero parece que nos hemos acostumbrado ya a vivir rodeados de violencia. Parece que nos parece normal que los niños en muchas ciudades, en muchas comunidades de América Latina y el Caribe sean víctimas de asesinatos, o no puedan ir al colegio porque no pueden atravesar una determinada zona porque hay una banda allí o una mara. En fin, que los niños sean víctimas de violencia física en su casa o en el colegio, que las niñas sean abusadas sexualmente. Parece que nos hemos acostumbrado a que eso forma parte del paisaje, que es algo normal, y no es normal. Y tenemos que combatir entre todos esa idea. Y creo que ustedes también, con los medios de comunicación, tienen una responsabilidad muy grande en que trabajemos juntos para desnaturalizar esa violencia y que nos resistamos a ver esto como algo normal. Ahora, señor Bergua, ¿qué impacto tuvo la publicación de este análisis estadístico titulado Oculto a simple vista? Bueno, nuestro papel es un papel modesto. Quiero decir, nosotros somos una agencia de Naciones Unidas que estamos ahí para apoyar fundamentalmente. Entonces, nuestra labor es, por una parte, poner el tema encima de la mesa. Para eso invertimos mucho de nuestro esfuerzo en conocer mejor la situación, en hacer estudios, ya sea directamente nosotros o en colaboración con instituciones académicas, con organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos, por supuesto. Por un lado, conocer cuál es la situación, porque datos hay que saber de qué habla uno, si no es muy difícil abordar un problema si no se sabe en qué consiste ese problema. Eso, por un lado, es un papel importante nuestro. Con esos datos poner el tema encima de la mesa, porque, como digo, a veces hay o bien un silencio alrededor de estos temas, o bien se tratan de una forma muy a la ligera, como digo, naturalizándolos o normalizándolos de alguna forma. Y luego, por supuesto, trabajamos tanto con los gobiernos como con otros actores en tratar de poner en marcha diferentes respuestas frente a esto, ya sea a nivel legislativo, de iniciativas para cambiar leyes que respondan mejor a la violencia y que la prevengan, a nivel de políticas, a nivel de formar al personal del Estado que trabaja en estos temas, ya sea la policía, ya sean los trabajadores sociales, los maestros,
Perdón, también estamos trabajando mucho en el área de justicia juvenil, que es un tema que nos preocupa y que tiene un impacto importante en la respuesta y la prevención de la violencia, sobre todo en la adolescencia, porque estamos viendo una tendencia preocupante hacia una mayor represión, hacia encarcelar más a los adolescentes por más tiempo, y sabemos que eso no funciona. Sabemos que a la violencia no se le responde con más violencia, o no se le responde solo con mano dura y con meter a los adolescentes en un sitio y cerrar la puerta. Hay que realmente buscar la reinserción de esos adolescentes. En definitiva, hay todo un paquete de medidas, de intervenciones en las que nosotros como UNICEF trabajamos, por supuesto dejando claro que tenemos que ser modestos también como UNICEF en nuestras pretensiones, porque nosotros somos un apoyo a otros, nosotros no somos responsables directamente de los programas de un país. Quiero decir, eso es responsabilidad del gobierno, de la sociedad civil, del Estado, etcétera. Quiero agradecer a José Bergua, asesor regional de protección de UNICEF, por haber estado con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre bienvenido.